4 de la tarde, 9 minutos. Recordamos estas imágenes que son del 2016, porque el 28 de noviembre se cumplen 7 años de la tragedia que cambió para siempre la historia del equipo brasileño chapecoense, luego de que un avión que viajaba o en el que transportaba mejor al equipo para jugar la final de la Copa Sudamericana 2016 contra Atlético Nacional en Medellín se estrellara minutos antes de aterrizar y fallecieran 71 personas, incluidos jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, periodistas y también parte de la tripulación. Alguien que estuvo muy activo y muy presente, por supuesto, en el cubrimiento de esta tragedia que, como lo mencionábamos anteriormente, prácticamente unió dos naciones, fue nuestro compañero en Antioquia, Andrés Noreña, a quien le damos la bienvenida a Caracol Ahora. Andrés, para hacer un poco de memoria justamente de lo que fue ese hecho y de lo que representó para usted también en la cobertura de esta tragedia. Buenas tardes. Alejandra, un saludo para usted, para todas las personas conectadas a través de la señal de Caracol. Ahora es un poco hacer como una catarsis, ¿no? Son 7 años que han pasado después de esa tragedia. Tengo que decirlo, nosotros como equipo periodístico fuimos uno de los primeros en llegar al sitio de la tragedia, en llegar incluso al sitio donde fue instalado el puesto de mando, primer puesto de atención, a donde llegaron primero los sobrevivientes de esa tragedia. Recordemos que fueron 6 sobrevivientes, alguno de ellos, el caso de uno de los periodistas, Rafael Hensel, la muerte lo alcanzó años después, increíblemente, en una transmisión también de un paro cardíaco, o sea, casos que uno todavía lo sorprenden más, pero fuimos de los primeros equipos periodísticos en llegar a ese lugar. Fue una jornada larguísima de trabajo. Evidentemente lo que había pasado, lo que había sucedido era un hecho no menor, yo diría una de las principales tragedias, de las tragedias más recordadas, más tristes del mundo deportivo. Se estrellaba ese avión de la Mía allí en el Cerro Gordo, en el municipio de La Unión, y como usted muy bien lo dijo, morían 71 personas deportistas, staff administrativo del equipo de fútbol chapecoense, periodistas, personas de la tripulación, incluso del avión, a muy pocos kilómetros, hay que decirlo, una tragedia que alcanzó a muy pocos kilómetros del aterrizaje del avión de la Mía en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, pues por circunstancias que ya todos hemos sabido después de las investigaciones que varias agencias han realizado en cuanto a lo sucedido con ese vuelo y en cuanto al compostaje, a la falta, en este caso, de gasolina del avión, en este caso metanol, del avión que transportaba a estas personas desde Bolivia hasta acá, hasta la ciudad de Medellín. Alejandra. Andrés, usted compartió un hilo muy emotivo a través de su cuenta de X, que ya vamos a estar compartiendo también con nuestros usuarios, en el que habla un poco de cómo, de su experiencia, de su responsabilidad, de su rigurosidad también a la hora de abordar un tema tan delicado como es una tragedia que comprometió la vida de tantas personas, pero también de esa otra cara que la gente no ve del ejercicio periodístico. Usted habla incluso de una crisis nerviosa por la que atravesó en la cobertura de este hecho, y como lo digo, es el lado B, es lo que la gente no logra ver de lo que representa también cuando se está en el lugar de los hechos, y sobre todo con una tragedia como esta. Ayúdenos digamos, a hacer un recuento también sobre eso que usted vivió ya muy personal y que seguramente nadie lo vio en las pantallas. Inicialmente, debo decirlo, como periodistas tenemos esa responsabilidad de llevar la información de primera mano, verídica, con datos soportados y responsables. Pues en el caso particular de nosotros que hacemos televisión y que estamos también allegados a todas estas plataformas digitales a través de la imagen
y el ejercicio responsable, pues evidentemente a ti te exige como periodista estar conectado siempre. Les voy a contar, yo recibí la noticia a eso de las 10 de la noche, yo estaba ya descansando en mi casa, un poco más temprano, 9:30 alcanzamos incluso a hacer un sonido telefónico con la última emisión de Noticias Caracol y de inmediato nos tuvimos que desplazar desde Medellín hasta el municipio de La Unión. Eso es más o menos por tierra, para que ustedes se hagan una idea, 1 hora y media. Llegamos al punto de noche y empezamos a hacer evidentemente todo el seguimiento a todo el perímetro, incluso donde había ocurrido el incidente. Es decir, a donde nosotros llegamos, que era el casco urbano de La Unión, estaba más o menos a una media hora, 40 minutos por tierra, por carretera destapada, el sitio de acceso al Cerro Gordo, hoy conocido como Cerro Chapecoense. Todo ese desplazamiento nos tocó realizarlo. Entonces, mientras tú estás conectado con la información, conectado con el desplazamiento, conectado con tu equipo, porque es un equipo humano en el cual está el camarógrafo, está el asistente, está el mismo conductor del vehículo que nos lleva hasta allá, estás de alguna manera pidiendo información, oficializando información con fuentes oficiales, que valga la redundancia, como la policía, como los cuerpos de emergencia de municipios como La Unión, donde ocurrió el accidente, o de Río Negro y La Ceja, que fueron quienes primeros llegaron al sitio a apoyar al cuerpo de bomberos de La Unión, pero también de Medellín. Tú estás conectado con la información, estás conectado con esa responsabilidad de tener los datos, de irlos actualizando, y eso pasó, tengo que decirlo, durante toda la noche y toda la madrugada que estuvimos allí, actualizando información, actualizando entrevistas con las personas que llegaban al lugar, luego de hacer el perímetro y lograr las imágenes del sitio de la tragedia. Tuvimos que llegar hasta donde estaba el puesto de mando unificado, porque las autoridades nos hicieron salir del sitio y pues desplazarnos hasta donde estaba el puesto de atención y puesto de mando unificado. Allí había personas como, recuerdo en ese momento, quien hoy es el alcalde electo de Medellín, y en ese momento era el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Estaba el presidente del Club Atlético Nacional, Juan Carlos de la Cuesta, que hoy es concejal electo de la ciudad de Medellín. Estaban otras autoridades en torno al deporte, incluso en torno a la aeronáutica civil. Eran muchas fuentes de información y teníamos que estar conectados haciendo todas las entrevistas. Nunca tienes un momento para respirar, y por eso esta mañana, cuando hice el ejercicio de escribir en mi cuenta personal, en mi red social, hice no solamente el recorrido por todo lo que les estoy contando, por todo ese recorrido periodístico, sino también el después. Fue un cubrimiento larguísimo, desde las 10:30, 11 de la noche que estábamos allí, hasta prácticamente las 11 de la mañana del otro día, porque no solamente era lo que estábamos haciendo para Noticias Caracol en ese momento, sino también para todos nuestros aliados en el mundo. Tuvimos transmisiones con Brasil, con noticieros en Brasil, en Argentina, en Perú, en Panamá, en Argentina. Salías de un directo y entrabas a otro remoto, salías de ese remoto y entrabas a otro directo. Fue una jornada extensa. Nunca tuvimos un respiro, y el respiro lo tuvimos justamente a las 11 de la mañana, cuando íbamos a desayunar, pero me senté y entré en una crisis nerviosa. Me empezaron a temblar las manos, pude respirar y de inmediato se me vinieron las lágrimas. Empecé a llorar por la magnitud de lo que había pasado, porque es entrar en conciencia de la situación en la que estás, del sitio en el que estás, y que en ese sitio murieron 71 personas. Eso fue algo muy duro para mí. Fue un momento bien difícil, bien personal también, emotivo, pero pues que evidentemente te deja todas las enseñanzas del mundo como periodista, porque pues claro, tienes la responsabilidad de informar, pero también sientes, también eres persona, y también se te aflojan los sentimientos pues al límite de entrar en las lágrimas. Alejandro. Hoy, bueno, usted acá en su hilo, de hecho, recuerda o asegura que no había vivido algo como esto antes. Hablemos de ese antes y después de ese cubrimiento para usted, a nivel periodístico, pero también a nivel personal. Mire, yo llevo 16 años ejerciendo el periodismo, la reportería, y créame que antes de Chapecoense me habían tocado cubrimientos difíciles, muy difíciles.
derrumbes, inundaciones. Recuerdo incluso un yate que se hundió en la represa del Prado, que nunca sucede acá. Un yate que se hundió en la represa del Peñol. También la tragedia del edificio Space, es decir, tragedias que realmente te tocan y te mueven, pero lo que yo viví en Chapecoense, en La Unión, en el Cerro Gordo, hoy Cerro Chapecoense, fue muy distinto, no solamente por el número de víctimas, sino también por lo que vivió el país como tal. Usted mencionaba al principio, cuando me estaba dando paso, esa hermandad que surgió entre dos países, entre Colombia y Brasil, pero ese año, esa época, ese noviembre, ese diciembre, literalmente en Medellín estuvimos de luto. El diciembre, por ejemplo, no se vivió como se vive normalmente, justamente por el respeto de toda la ciudad y porque la ciudad, tanto como yo, entendimos que era un luto permanente por todas las víctimas, por todas las familias, por todas las personas que estuvieron allegados a ese club de fútbol que tenía el sueño. Esos jugadores tenían el sueño de llegar a Medellín y jugar una final continental, algo que nunca le había sucedido al club de fútbol Chapecoense, un club muy humilde del Brasil, y así lo entendimos y así lo entendí yo también. Entonces digamos que fue un antes y un después. Además, tengo que decirlo, hay otras experiencias posteriores a esa historia del Chapecoense que están ligadas a los cubrimientos, que tienen que ver con todo lo que hubo alrededor, todos esos detalles que se conocieron alrededor de la tragedia, el Ángel de Chapecoense, por ejemplo, las visitas que hicimos meses después al Cerro Gordo con el fuselaje del avión todavía allí presente, la oración, conocer a algunos de los sobrevivientes, muchas cosas que evidentemente cambian tu manera de percibir una tragedia como esas, no solamente como periodista, sino también como ser humano, como persona. Hoy se ha sentado a hojear un poco lo que será el homenaje de esos 7 años, justamente ya en Brasil como tal. Se ha sentado de pronto a hojear y de pronto encontrarse historias de personas que logró conocer de cerca durante la tragedia. Ya como lo vive hoy también esa noticia luego de tanto tiempo. Pues mire que tuve la oportunidad, por ejemplo, de conocer a el último de los sobrevivientes, a Elio Neto, uno de los centrales, centrales titulares además en ese momento del Chapecoense. Esta persona hoy, por ejemplo, está dedicado al coaching, es una persona que dicta charlas por toda Latinoamérica, por todo el mundo, que incluso está ayudando a construir el guión, el libreto para una película que piensan hacer sobre esta tragedia del Chapecoense, productoras amigas colombianas y brasileñas. He tenido la oportunidad de visitar muchísimas veces después del accidente del municipio de La Unión. De hecho, la semana pasada estuvimos allí con un suceso pues, que de alguna manera generó polémica por lo infortunado que fue poner en alegoría, digámoslo así, a ese incidente, recordando ese incidente, una de las figuras del alumbrado, un avión estrellado, algo pues que por lo cual ellos, los unitenses, estoy hablando, los habitantes de La Unión, pues sintieron vergüenza y ofrecieron disculpas. Pero, por ejemplo, la semana pasada tuve la oportunidad de encontrarme con una de esas personas que trabajaba en el Cuerpo de Bomberos de La Unión, que llegó de primero al lugar del accidente y que logró sacar con vida o rescatar a 2 personas y además pues también rescatar los cuerpos, los restos humanos de muchas personas que perecieron allí en el municipio de La Unión. Hoy, a propósito, a las 11 de la mañana, una ceremonia litúrgica allí en el parque principal de este municipio ubicado en el oriente del departamento de Antioquia, una ceremonia litúrgica y también después de la misa una pequeña ceremonia en acción de gracias o pidiendo evidentemente por todas estas personas que perecieron allí y en homenaje a este incidente del cual ya hoy se cumplen o se conmemoran 7 años. Pues ahí está, estaba justamente leyendo sobre él y un poco de la historia también que usted nos está compartiendo
Andrés, de haber sido él el último en ser rescatado también en las condiciones en las que fue rescatado, pues es muy valioso poder contar hoy con su relato para hacer un homenaje luego de todo este tiempo que ha transcurrido, 7 años que seguirán sumando y que seguirán quedando también en la memoria de todas las personas que como usted vivieron y experimentaron esa situación de cerca, pero también quienes lo vimos de lejos gracias a todo el trabajo que realizaron usted y otros periodistas también ya en terreno.